Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Encuentros de Almas, a estos live de día sábado. Mientras van llegando voy haciendo los ajustes en Face. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahí ya voy conectando. Súper. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este live de día sábado de Encuentros de Alma, donde nos juntamos a conversar, ¿sí? Hola, Caro, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida. Sí, ahí va, hay varios más conectando. Eh, Agradecerles el que se conecten, el que vengan a conversar con nosotros de estos temas que a veces proponemos y, y que nos ayudan a evolucionar individualmente y también en conjunto. Alicia, bienvenida. Macavila, bienvenida. Ay, dice el Evangelio del día sábado. Ah, gracias, Maca, sí. A veces estamos más disponibles para hacer live y para acompañar. Otros días ahí medias agotadas, pero desde cuando se puede, aquí estamos disponibles, ¿sí? Bien, mientras van llegando otros más. Eh, Agradecerles el que estén nuevamente acá, ¿sí? Aquí en Encuentros de Almas, que es esta página que he desarrollado ya hace 6 años, me parece 6 años, que ya desarrollé esta página para empezar a compartir desde lo holístico, desde las experiencias propias, desde este andar que se va haciendo, ¿no? Y un poco aquello se trata el live del día hoy, que es aquello que está el camino de la conciencia, cómo es que iniciamos y qué va pasando también en el proceso, ¿sí? Eh, Como todos los sábados tenemos este tema. Carlota, bienvenida. Pamela Toro, bienvenida también. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo se inicia? ¿Sí? Vamos a hablar así a grandes rasgos del proceso en general más que del proceso paso a paso, ¿sí? Así que mientras van llegando unos pocos voy ahí afinando para empezar. ¿Sí? Sí, recordarles que tenemos siempre algunos sábados los live, algunos viernes tenemos algunas charlas gratuitas, dándoles a conocer las actividades y interactuando con estos amigos con los cuales realizamos estas actividades en conjunto. Para presentarles de qué se tratan, para que lo conozcan, para que conozcan cuál es el aporte que tienen estas técnicas, ¿sí? Sobre todo de poder empezar a sanar, ¿sí? De alguna manera, empezar a avanzar un poquito más en este camino de la evolución. Sibarita Maya, bienvenida. Lili, hola, ¿qué tal? Desde Lima, la Lili nos acompaña hoy. Miriam Molina, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Bien, desde Encuentros de Almas, darle la más cordial bienvenida a todos. Si es que hay alguien nuevo por ahí, me presento. Mi nombre es Claudia Ibarra Arias, desarrolladora de Encuentros de Almas, que hace ya varios años estamos compartiendo distintas herramientas terapéuticas, también terapias alternativas, terapias holísticas que engloban a todo el ser humano. En nuestra página encontrarán, como les contaba, live los días sábados, algunas charlas que le llamamos los late de día viernes.
charlas gratuitas, también talleres tenemos los días viernes, y en la semana también compartimos algunos cursos formativos, algunos cursos de desarrollo personal, otros cursos de conocimiento holístico, y para empezar a integrar estas primeras áreas de lo holístico, más lo espiritual, lo energético, a nuestra vida. También otras formaciones un poco más avanzadas para quienes quieran empezar el camino de este camino holístico del ser terapeuta. Angélica Muñoz, bienvenida. Desde Victoria, de la 9ª región, nos acompaña. Bienvenida, Angélica Muñoz. María Rojas dice, ay, por fin pude estar con ustedes. Bueno, bienvenida. Anita también. Natalia Miranda. Bueno, todos bienvenidos. Hoy día vamos a hablar acerca de este camino de la conciencia. Cómo es que se gesta, cómo es que inicia, cómo es el proceso del desarrollo y cómo es que de alguna manera debería terminar. ¿Sí? Voy aquí a... Me excusan un segundo. Y vamos a iniciar. Gloria Seitón por ahí también nos acompaña. Bien, ahí les puedo escribir luego. Entonces partimos. ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? Es un término que se ha empezado a estar mucho más presente en nuestro vocabulario, pero tiene el término conciencia dos acepciones, ¿sí? Hay una conciencia que es con S, consciencia, y la otra que es conciencia, ¿sí? No sé si habían escuchado esta diferencia de la palabra. A veces se utiliza como sinónimo, pero también a veces se utiliza una por otra y genera alguna confusión. ¿Por qué? Porque al inicio, como saben, nadie nace sabiendo. No tenemos estas diferencias de estos términos. Y en este caso, una S hace mucha diferencia. Parto por la básica, ¿sí? La conciencia, así sola, sin S. ¿Qué es esta conciencia? Entonces es una palabra que es como un sustantivo, ¿sí? Y se refiere a cuál es esta capacidad que tenemos nosotros de alguna manera conocer qué está bien y qué está mal. Es como a veces dicen, no, pero es que niñita, tú no tienes conciencia del gasto que tiene este alimento. Cuando uno a veces, cuando era niña, dejaba la comida, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta voz te hacía ver esta realidad, pero ver esta realidad en un contexto moral, en un contexto más de esto de qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo tan bien, ¿sí? De lo que estoy haciendo mal, según la familia, de esto ético, ¿sí? Es como no puedes regalar aquello si eso te lo dieron a ti o fue un obsequio. Entonces, a veces en este ámbito familiar vienen esos como patrones de pensamiento que te dicen, eso no está bien. Niñita, pórtate bien. Eso no es de señoritas. ¿Sí? Entonces, esas cosas vienen desde esta conciencia. ¿Sí? Vienen otras llegando, Jocelyn Ulloa. Viviana Chacano dice, hola Clau, consulta, ¿haces gemoterapia por videollamada? Normalmente lo hago por Zoom, ¿sí? Por esa plataforma, porque así podemos estar más en contacto, les puedo compartir cierta información, ciertas infografías que son más de este contacto, ¿sí? Por Zoom normalmente realizo yo la mayoría de mis cursos. Luego les voy a hablar de aquellos cursos que vienen pronto y de talleres también,
¿sí? Así que cualquier cosa, Vivian, por ahí está Caroline, que les va a dejar su contacto, al cual le agradezco enormemente. Caroline Muñoz es la extensión de mis manos en responderles sus dudas, en ayudarles en las inscripciones, ayudarles en todo lo que necesiten para estar como disponibles ahí para entrar a las charlas, a los talleres y todo, ¿sí? Así que ella les va a dejar ahí la información acerca de este acceso a estas otras actividades que luego les voy a contar. Entonces, hablábamos de esta conciencia sin ese, que tiene que ver mucho con lo moral, con lo ético, de lo que habitamos en el día a día, ¿sí? Ok, entonces, Vivian, ¿me puedes escribir también a mi, al Face, ¿sí? En mensaje directo, ahí te puedo también responder, ¿sí? Ok. Luego ahí vamos a dejar los contactos. Y bien, también tenemos esta otra conciencia, ¿sí? Que es con S, entre medio, entre la N y la C. Entonces, ¿cuál es esta otra conciencia? Es la capacidad de nosotros como humanos de percibir esta realidad, ¿sí? Pero no solamente de percibirla con esto bueno y malo, con lo ético, sino también es esta capacidad de reconocernos en ella, ¿sí? Ok, soy un humano que está viviendo una experiencia con muchas más personas, que no soy individual, ¿sí? Y que estoy de alguna manera interactuando con otros. Entonces, viene como una extensión un poco más amplia de aquello. Porque este reconocernos quiere decir que sabemos de alguna manera que estamos acá viviendo, ¿sí? Pero también estamos relacionados con otros. Y esa relación con otros también nos lleva a sentir que hay algo energético que nos une, ¿sí? Nos une a todos como raza, desde no solo a los humanos, nos une eso energético a los animales, nos une eso energético a la madre tierra, nos une a la luna, nos une al sol, ¿sí? Entonces nos une a todo desde algo energético. No sé si recuerdan, quizás la mayoría ha visto la película Avatar, ¿sí? Cuando se conectaban todos al árbol de las almas, ellos estaban todo conectado a la tierra, pero a la vez también al todo. Entonces, esa conciencia tiene que ver con aquello, con reconocer lo que somos, reconocer que no somos solamente carne, ¿sí? Que tenemos huesitos, músculos, pero también tenemos una chispa divina dentro de nosotros, ¿sí? Como dice ahí María Alejandra Rojas, es más colectiva. Exactamente, es más colectiva, es esa, darnos cuenta de que lo que yo hago también tiene repercusión en un otro. También tiene repercusión no solo en un otro, sino que en mi país, en mi comuna, en mi continente, en la tierra entera. A veces uno dice, pero es que me voy a comer algún papel y lo voy a tirar, ¿sí? Ahí al suelo, ni siquiera a un basurero. Entonces, esa inconsciencia personal genera un daño mucho mayor, ¿sí? Del cual sabemos por la ley de causa y efecto que yo genero esa acción y no solamente va a tener una repercusión en otros y en mi entorno, sino que también va a generar una reacción hacia mi persona, hacia mí mismo, por esta ley del ritmo, esta ley de la correspondencia, ¿sí? Esta ley energética de nosotros. Bien. Hay por ahí algunos escribiendo. Ok.
¿Y cómo es que se empieza a gestar este camino de la conciencia? ¿Cómo es que pasamos de ver solo desde lo moral a ver también esto más amplio? Muchos de ustedes posiblemente estén quizás recién iniciando el conocimiento, el reconocerse a ustedes mismos, y quizás antes no tenían ni idea de absolutamente nada, ni de energías, ni de vibración, ni de armonización. Desde esa perspectiva no había nada. Entonces, esa S de alguna manera ha empezado a transitar por ustedes. ¿Sí? Si se dan cuenta, la S que empieza como un semicírculo y sigue hacia abajo en otro semicírculo. Pero ¿qué hay? Hay una línea que podría bien juntarse en el medio y hacer un infinito, ¿no? Pero esto está un poco disperso, está un poco abierto, no conectado. Entonces, ¿qué es de alguna manera hacer conciencia? Es darnos cuenta que somos seres infinitos, que no solamente estamos en la Tierra conectados, sino también estamos conectados a un espacio mayor. Es unir un poco lo de arriba con lo de abajo. ¿Sí? No sé si han visto por ahí el logo de mi página, que es Encuentros de Almas, que representa un poco aquello. Esta sincronía de infinitos que se juntan en un punto, tanto lo de arriba como lo de abajo. Entonces llega este punto de empezar a generar esas aperturas. Como de repente dicen, uno tiene una toma de conciencia. ¿Y cuál es una de las primeras tomas de conciencia que empezamos a tener? Reconocer que hay algo más allá, que hay algo que nos conecta, algo que no conocemos, algo que es mucho más grande, porque el universo es infinito, ¿sí? Tiene mucha expansión y es una expansión constante. Y nosotros vamos caminando junto con ella. Cuando estamos solo conscientes, sin la S, no vamos caminando a su ritmo, sino que vamos a medida que nos van empujando simplemente y de alguna manera nos vamos moviendo por fuerza mayor, ¿sí? Pero así que a veces casi como a regañadientes, que nos mueven y nos dicen, ok, ya, sí, ya me voy a mover. ¿Sí? Pero estar en conciencia te invita a que vayas moviéndote y fluyendo. Sobre todo es eso, más que moverte por un impulso obligado, vas fluyendo con las energías del todo. ¿Sí? Hay energías que empiezan a transitarse, empiezan a aparecer bloqueos en nosotros, empiezan a aparecer personas que nos traen cierta información, que nos traen experiencias en la vida que se nos presentan. Y uno dice, wow, ¿qué me está pasando? Ese es el inicio de la conciencia, es el inicio del empezar a trabajar con nosotros. ¿Y cómo es que estas experiencias se van de alguna manera materializando en la vida? O bien, ¿por qué se generan estas experiencias en nosotros en la vida? Y todo nace, no sé si vieron la imagen que envié para presentar el live del día de hoy. Es una persona, es un ser que aparece con todos sus centros energéticos y además que tiene todo un aura que se conecta desde esto humano hacia lo más alto, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que de alguna manera estamos aquí, pero también estamos allá. Ahí es que donde empieza esto. Y si bien llegamos en algún punto a la Tierra,
tuvimos todo un trabajo antes de encarnar, antes de venir, como almas. Empezamos a planificar. Ok, digo, bien, ¿qué quiero trabajar? ¿Qué le falta a mi alma para seguir la evolución? Para seguir esta evolución consciente con, con todo el mundo, con todo el universo. ¿Sí? Vivian Chacano dice, ¿cuál podría ser la causa de no tener fuerza de voluntad? Hay varias, ¿sí? Una podría estar en algo que voy a compartir un poquito más adelante en la conversación, ¿sí? Nelly, bienvenida, bienvenida. Hay muchas causas, Vivian, que son un poco más sistémicas, que son más terrenales, que un poco más como holísticas. Bien. Entonces, les contaba acerca de esto de que como almas, antes de venir a encarnar a la Tierra, teníamos una cierta lista de actividades por hacer, ¿sí? Entonces todo eso está acorde a nuestra alma. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a esta existencia? Se nos olvida todo. Es como si nos dijeran, toma, ahí tienes todo tu manual, pero en algún momento, ¡paf!, el manual se quemó. Y el manual quedó así en lo intangible, en algún lugar, ¿sí? Entonces nos cuesta de alguna manera ir avanzando en la vida y nos decimos, pero ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué me pasa esta cosa? ¿Por qué me sucede esto? ¿Pero por qué de nuevo a mí? Entonces, llega un punto en nuestra vida que cambia esa pregunta inicial. Cambia ese ¿por qué? Por un ¿para qué? Esa es una de las primeras señales de que estamos empezando un camino de conciencia. El que nos empecemos a preguntar, ¿para qué me sucede esto? ¿Cuál es el aprendizaje que tiene? ¿Qué es lo que tengo que observar de tal situación? ¿Sí? Y en ese conectar con esas situaciones es que empezamos a buscar información. De cursos del ego, cursos de desarrollo personal, cursos de energías. Y así vamos ampliando y cada vez se va, no sé si a alguien más le ha pasado. Yo cuando empecé en esto, empecé con una terapia y luego, wow, se me abrió todo un mundo y empecé a tomar otra. Y empecé a tomar otra. Y así es como un círculo y una bolita así como de nieve que empieza a agrandarse, agrandarse, agrandarse. Y nosotros decimos, wow, cada vez nos vemos más sorprendidos por la grandeza de toda esta información, de toda la sabiduría que hay. Y sobre todo, de la sabiduría que empezamos a sentir que hay en nosotros, que hay en nuestro interior. Empezamos de alguna manera a contactarnos con este manual propio, ¿sí? Empezamos a conocer nuestra personalidad, empezamos a reconocer y a conocer cómo es que actuamos frente a un cierto patrón, cómo es que actuamos frente a los miedos, cómo es que actuamos frente a mamá y papá, cómo actuamos frente a todo lo que nos rodea. ¿Sí? Así es que uno empieza este camino de la conciencia. ¿Y para qué es este camino de la conciencia? Este camino del despertar. ¿Sí? Para que integremos todas las experiencias para evolucionar. ¿Sí? El primer objetivo de encarnar, ya les comentaba antes, es que nuestra alma tiene que empezar a trabajar internamente. Es como si fuésemos una batería recargable,
Y de alguna manera decimos, ok, voy a ir a la Tierra y me voy a recargar al 30%. ¿Sí? Entonces pongo mi enchufe, mi batería con toda la... Ese es mi tope máximo, el 30%. Entonces llego a la Tierra, inyecto yo mi batería en esta familia y empiezo miércoles. Y voy caminando, de repente llego al 10 y empiezo a sentir que algo se detiene. ¿Sí? Y me estanco. Por ahí la pregunta que decía Vivian. ¿Qué me estanca? Me estancan ciertos patrones, ciertas conductas que yo misma elegí, pero que desconozco los motivos por cuál la elegí. ¿Sí? Y llega ese momento de iluminación, que digo y comprendo cuando empiezo a averiguar con ciertas técnicas, con ciertos maestros que nos indican alguna que otra sabiduría ancestral. Y empiezo a conocerme. Y empiezo a saber cómo es que reacciona ante un miedo. En vez de quizás salir arrancando, ya empiezo a darme cuenta que tengo un poder distinto. Entonces voy evolucionando. Quizás de un principio de un miedo paralizador, evoluciono a un miedo donde ya lo puedo afrontar. ¿Sí? Y así, en ese momento de inspiración, que antes le llamamos como eureka, en ese momento de toma de conciencia, algo va a cambiar en uno. Algo se ilumina. Pero es como un estallido, así. Algo se ilumina dentro de nosotros y nos dice, wow, súper, ahora puedes seguir. Entonces me había quedado yo en mi 10% y vuelvo a tomar el camino. Bien, y avanzo al 12 y tomo más fuerza y voy al 15 y avanzo al 20 y de nuevo siento que algo me va reteniendo. Y son procesos. Ese es el desarrollo de la vida, el desarrollo de la conciencia. Son múltiples baches, múltiples murallas que tenemos que ir sorteando, que tenemos que ir atravesando. No todas se pueden realizar al tiro, así de una vez, como digo, ya, ok, yo ahora empecé mi camino de conciencia y quiero de alguna manera trabajar todo inmediatamente. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque estamos subiendo una escalera. Y si queremos saltar del peldaño 1 al peldaño 10, tenemos varias alternativas, ¿sí? O bien saltamos y no llegamos allá. ¿Por qué? Porque estamos muy pesados. Tenemos que soltar un poquito la carga antes de saltar. Otra alternativa es saltar y que el viento de la elevación te mueva y te baje de la escalera y te caigas a un abismo. O bien, salto, pero llego no tan lejos. Y ese saltar, que quizás me hace llegar no tan lejos, me puede causar muchas heridas. ¿Por qué? Porque la caída puede ser fuerte. ¿Sí? Porque me puedo chocar con obstáculos que no vi. Entonces, ¿cuál es ese desarrollo, ese camino de la conciencia? Ir paso a paso. Ir en mi primer peldaño, observar todas aquellas bloqueos, todos aquellos escollos que se empiezan a presentar en el camino. ¿Sí? Y cuando ya me logro dar cuenta de aquello, quizás puedo tapar ese hoyo una vez que reconozco lo que hay ahí, lo que me quiere mostrar, y lo puedo tapar para tener un piso más firme. Y en ese piso más firme, empezar a avanzar. Y así nos va a pasar
peldaño a peldaño que vamos subiendo. Peldaño a peldaño que nos empezamos a dar cuenta de aquello. Voy a leer sus comentarios y luego sigo el tema. Por aquí la Gloria dice, uno quiere saber más. Claro, cuando empezamos queremos empezar nos nutre de tal manera la información, nos nutre de tal manera las liberaciones que nos generan todo este trabajo, que queremos ir por más. ¿Sí? María Alejandra dice, sí, es mágico, cómo llegan a mis manos, desde libros, personas o situaciones. Exacto. Cuando uno empieza esta toma de conciencia, no puede volver atrás. Cuando empieza el despertar, como decía un gran mentor, uno de mis primeros mentores en este camino holístico, decía, antes de tomar conciencia, ¿sí? Antes de despertar de alguna manera, ¿cómo estamos? Estamos como el avestruz con la cabeza en la tierra. Entonces no vemos absolutamente nada, solo lo que sentimos, solo lo que pienso. No veo nada de lo que pasa a mi alrededor. Sé que mi cuello está hacia abajo, metido dentro de la tierra, y tengo unas patas que están arriba. Y sería nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos este camino del despertar? De alguna manera algo se remueve y podemos sacar la cabeza, levantarnos y decir, wow, qué gran mundo hay fuera de donde yo estaba. Y te das cuenta de que todo se abre, todo se expande. Y quieres ir a un lado, otra dirección, otra dirección, otra dirección y hacia otra. ¿Sí? Gracias, Alejandra, por traerme ese recuerdo. ¿Sí? Gracias. Glory dice, nos damos cuenta de cosas que antes no las veíamos, total y absolutamente. Salimos de ese hoyo y decimos, wow, nos llega aquí la luz del sol. ¿Sí? Nos da calor o nos da frío. O hay algo que afuera me genera miedo. ¿Sí? Muchas cosas nos empezamos a dar cuenta. Caro dice, maravilloso. Recuerdo cuando comencé con ego. Mi cabeza iba a explotar de tanta información, pero lo amé. Y luego ha seguido un camino de aprendizaje y autoconocimiento. Dice, agradezco esto de poder conectar con el todo. Sí. Nos damos cuenta en algún momento de que tenemos esta gran fuente de información, que es el todo. Pero hay que ir limpiando primero el cuerpo, hay que ir saliendo de la tierra para empezar a conectar con más arriba. Vamos a seguir ya el proceso. Gloria dice, es maravilloso este camino. Sí, es maravilloso. Y no puedo mentirles en que es maravilloso, pero también es un poco duro. Es un poco duro y es un poco accidentado. ¿Por qué accidentado y duro? Porque nos hace trabajar con nosotros, nos hace observar aquellas sombras, nos hace observar aquello que no podemos ver, que no nos gusta ver a veces. Hay muchos traumas, hay muchas vivencias negativas en nuestra vida y aquello no nos deja avanzar. Ahí es donde empiezan a pasar los baches. Entonces a veces no nos damos cuenta, vamos tan enfocados en la meta final que de repente vamos avanzando y ¡puf!, nos caemos. Y nos caemos en esos orificios. A veces nos mantenemos mucho tiempo ahí abajo porque no sabemos cómo salir. ¿Sí? Pero a veces es súper importante reconocer que estamos ahí abajo. Y también, sobre todo, reconocer que hay alguien que siempre puede estar arriba y que puede escuchar
tu pedir de ayuda. Si bien tú puedes levantar la mano y ese alguien, y va a haber alguien allá que te va a tender la mano y te va a ayudar a salir. Quizás no te llegue y te saque, pero sí te va a dar quizás las herramientas para empezar el camino nuevo a volver a la superficie. ¿Sí? Voy a seguir con los mensajes. Macabila dice cuando generamos resistencias. Exacto. También a veces nos resistimos. Es cuando digo, no, hay un bache, no quiero pasarlo, no. ¿Y qué sucede esto? Precisamente esto. No lo miro. Y no lo miro. Y quiero irme por otro camino. Y cuando me voy por otro camino, encuentro exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje. Necesitamos vivir todas, absolutamente todas, esas experiencias. ¿Sí? Voy a seguir. Viviana dice, al comenzar algo o al querer retomar algo y no terminarlo o no tomarlo, ¿en serio estará relacionado con lo mismo de no tener fuerza de voluntad? Hay muchas aristas, ¿sí, Viviana? No es solo una. Hay que empezar, como dicen los maestros, hay que entrar a picar. Hay que entrar a picar porque ese bache es tan grande y porque de alguna manera uno a veces quiere empezar a taparlo para poder atravesar, pero a veces es tan hondo que lo vemos muy imposible y obviamente nos genera y nos impide que podamos seguir avanzando, ¿sí? Y no siempre tiene que ver con la fuerza de voluntad, ¿sí? Uno dice, voy a tener esa fuerza de voluntad. No es llegar y hacer esto, voy a tomar fuerza de voluntad, no. Es algo, es una energía que se gesta, es una energía de avance que normalmente está en alguna interferencia de nuestro sistema familiar, en alguna interferencia de nuestro proceso de vida desde la niñez, desde la adolescencia, ¿sí? Entonces hay que hacer un trabajo un poquito más específico. Hay que entrar en ese orificio para ver qué es lo que hay. ¿Por qué no lo puedo llenar? ¿Sí? Porque cada vez me lleva más abajo. ¿Y por qué me impide totalmente llegar al otro lado? Y Vivian dice, ¿a qué se debe tener miedo salir de la zona de confort? El miedo al salir de la zona de confort es netamente a experimentar algo nuevo, ¿sí? A experimentar un cambio. Sobre todo el salir desde la zona es ir a algo desconocido, ¿sí? Entonces, normalmente aquello nos genera miedo, nos genera confusión. Pensamos que no vamos a estar capacitados para afrontar todo lo que hay allá afuera, ¿sí? Entonces, Viviana, eso tiene que ver mucho con lo que me planteas antes, con tu pregunta anterior, ¿sí? Esto de tener estos escollos tan grandes y no poder saltar, no poder avanzar, ¿sí? Está como todo muy relacionado, ¿sí? A veces es algo que nos dicen, ya, yo quiero ir, y algo como un elástico te dice, a ver, ¿para dónde va? Y te tira hacia atrás de nuevo, ¿sí? Voy a seguir. María Alejandra Rojas dice, en mi experiencia siempre sentí una inclinación a la conciencia y a la espiritualidad, pero me di cuenta hace un par de años que debía sanar primero yo para poder hacer un camino firme. Antes iba y venía y observarme. Sí, antes iba y venía. Sí, precisamente el camino de la conciencia tiene que ver con reconocer lo que estos vacíos que tenemos, ¿sí? Y el empezar a sanar es observar qué hay en esos vacíos internos y empezar a ver qué sucede, qué hay ahí, verlo como un vacío que no tiene fondo, a observar que dentro hay un agujero, que dentro hay un fondo realmente,
Y que en ese fondo puedo sacar yo muchas cosas, puedo sacar muchos recursos, pero tengo que ir hacia allá. Tal como cuando un mago dice, vamos a ver qué hay dentro de mi gorra, ¿sí? Dentro del sombrero del mago. Entonces, uno que hace, a veces no ve lo que hay en el fondo, ve y ve que está muy hondo. Pero sí, el mago siempre mete su mano y siempre saca un truco, siempre saca una magia. Y lo mismo podemos hacer nosotros con nuestros vacíos, con estos escollos, ¿sí? Desde ahí podemos ir a tomar recursos que nos generen, que puede ser una escalera, puede ser un puente, para poder atravesar aquello y seguir el camino. Maribel dice, para mí ha sido un camino de aprendizaje con sus altos y bajos, pero feliz de ir cada día más alto. El camino de la armonización y de la conciencia, de la evolución, no es plano, les contaba antes, ¿no? También tiene momentos duros. El camino de la evolución es subidas y bajadas. Y luego subidas y bajadas. No es plano. Si fuese plano, sería tal como las máquinas que tienen, no sé el nombre técnico, las máquinas que tienen los hospitales para tomar el pulso. En el momento en que la máquina está así, es que no hay pulso, no hay vida. La vida consta de movimientos ondulatorios, de altos y bajos. El punto del tomar conciencia es conocer qué nos lleva a subir cuando estamos arriba, darnos cuenta de que en algún momento viene una baja porque algo hay que ir a observar para luego volver a subir. ¿Sí? Gracias, Maribel. Dice, ha sido muy doloroso pasar por este camino de sacar el velo de los ojos e ir viendo mis emociones, mis sombras, mis egos, pero hay momentos luminosos también que llenan el alma. Sí, siempre como dicen por ahí, tras la tormenta siempre sale el sol. Siempre va a haber un punto de subida, un punto de luminosidad. Cuando estamos abajo, siempre arriba se ve el cielo, ¿sí? Y siempre va a haber algo, alguien que nos ayuda a elevarnos, ¿sí? Perito dice, recién conectándome, estamos empezando, ¿sí? Estamos ahí viendo este proceso del camino de la conciencia. María Bracasi, linda, desde Quilpué, ¿no? Desde allá nos acompaña. Bienvenida. Bien, voy a seguir un poco y luego sigo con sus mensajes. Nos habíamos quedado en el desarrollo del proceso de la evolución de la conciencia. Y cuando vamos avanzando, pasamos de un peldaño a otro, a veces ese peldaño nos ayuda a avanzar, a saltarnos 2 peldaños, porque tomamos tal impulso que dice, wow, y de repente uno mira hacia abajo, wow, subí 3 peldaños, subí 4 peldaños, ¿sí? Ese impulso que les decía, ese recurso nos ayuda a aquello, a saltar un poco más alto. Y vamos subiendo constantemente hasta que llegamos a este principio, por así decirlo, del fin de nuestro camino. Y vamos analizando qué pasó hacia atrás. Vamos viendo cómo ha evolucionado nuestra conciencia. Y en ese punto es que empezamos a darnos cuenta de que ya sabemos cuál es nuestro propósito en la Tierra. Ya sabemos todo lo que veníamos a trabajar. De alguna manera también ya sabíamos cuál era la meta final. Realmente cuál era aquella meta. Una, saltar
de un peldaño a otro como almas, elevar la conciencia, elevar el nivel de conciencia del alma, que va a ser un tema de otro live en otro día, los niveles de conciencia del alma. Y también empezar a darnos cuenta de, wow, ¿cómo va mi lista? ¿Cómo fue mi lista? ¿Esto lo cumplí? ¿Esto también? ¿Esto también? ¿Esto sí? Y así. Entonces, cuando empezamos este camino de la toma de conciencia y llegamos a nuestra partida terrenal, nos queda un gozo en el alma. Nos queda una paz. Nos queda una tranquilidad. Porque en algún momento va a ser tal ese nivel de aprendizaje, ese nivel de evolución de nuestra alma, que vamos a empezar a transitar y acompañar a otros desde otras dimensiones. Como dicen de repente, ay, voy a ser un angelito. Sí, posiblemente luego tenga otro trabajo en otra dimensión. ¿Sí? Pero para ello necesitamos ir sorteando esos baches, ir observando qué nos sucede, ir observando todos esos saltos cuánticos, como dice mi maestra Brigitte. ¿Cuántos saltos cuánticos he ido dando en el camino de mi vida? Y a veces, como nos hablaba por ahí una amiga, nos da miedo avanzar. Nos da miedo seguir adelante. Y posiblemente terminemos nuestra vida. Pero al llegar a este espacio de revisión de todo lo que hicimos como alma, te van a decir, a ver señorita, usted fíjese que de todas las tareas que tenía, cumplió solamente 2 y le quedaron 6 pendientes. Entonces va a tener que ir a hacer una revisión y va a tener que volver a encarnar. ¿Sí? ¿Cuántas veces sea necesario? Hasta que active su conciencia. Hasta que, como dicen por ahí, abra su mente y despierte. Entonces, si hoy están aquí, están conectados, les felicito. Les felicito ¿por qué? Porque ya están en el camino de la conciencia. Ya están en el camino de él llegar ahí arriba y decir, wow, sí, yo puedo. Y yo pude. Yo pude absolutamente con todo lo que me propuse en un inicio. Y pese a desconocerlo, lo cumplí igual. ¿Sí? Bien, voy a ver otros mensajes. La Glory dice, ¿cuándo o cómo sabemos que es el momento de cambiar y tomar este camino de conciencia? Hay algo muy puntual siempre. Normalmente antes de un cambio radical, hay una crisis. Hay una crisis, hay una enfermedad, hay una separación. ¿Sí? En esas 3 instancias es que viene un cambio. Precisamente nosotros hoy en día estamos viviendo una crisis mundial. Hay una pandemia que nos está haciendo cambiar todos los patrones que veníamos haciendo antes. Nos está haciendo cambiar todas las formas de comunicación. Nos está haciendo observarnos. Nos está haciendo tomar en esta individualidad propia. Empezar ahí, a observarte. Muchas personas desde que empezó la pandemia empezaron a soñar mucho más. ¿Y por qué empezaron a soñar más? Porque antes no tenían permitido descansar lo suficiente. Porque había que levantarse muy temprano para ir a trabajar, llegaban todos muy tarde a casa, se acostaban muy tarde por, obviamente, tener que compartir también con la familia. Entonces no estaba permitido el contacto con uno. Por eso yo soy muy agradecida de todo lo que se ha dado con la pandemia. Me ha permitido empezar a hacer estos live,
me ha permitido en el tiempo de que yo no podía trasladarme por la distancia, acceder a otra persona, acceder a otros tiempos. ¿Para qué? Para que con todo esto que con estos 10 años de trabajo he ido adquiriendo, también poder compartirlo con alguien más. ¿Para qué? Para que se piense también a iluminar otros caminos. María Alejandra Rojas dice, yo me fui como avión. Un día que me miré al espejo y sentí como que me veía desnuda, con todo lo que no quería ver de mí. Y dolió mucho. Pero me reconocí en todos esos aspectos que yo tapaba. Y luego, con mucho amor, me sostuve y empecé el camino. No ha sido fácil, como bien dices, pero está mi compromiso, perseverancia y convicción de que este es el camino. Gracias, María Alejandra, por compartir. Y sí, tienes mucha razón. El camino, cuando uno empieza a observarse, es como observarse desnudo y decir, wow, tengo esta cicatriz, ni me acordaba. Tengo, wow, mira, como que aquí tengo más pelito. ¿Sí? O bien, uy, que tengo el pelo largo. Y así nos empezamos a observar. Y como decías tú, nos empezamos a reconocer. ¿Sí? Súper. Aldo, siempre hay una luz en el fondo del camino, totalmente. Siempre hay una luz, siempre hay un faro, siempre hay una flecha que te indica el camino, hacia dónde ir. Sí. Sí, María Braga, sí, soy de Nogales. Las extraño mucho, sí. Con María nos conectábamos con Clínica del Alma Ganecha, allá en Reñaca, a hacer talleres vivenciales de constelaciones. ¿Sí? Sí, y como dice María, uno nunca termina de aprender. Glory dice, ¿puede ser que entonces después de una enfermedad uno no toma conciencia y viene otra crisis para despertarnos? Total y absolutamente. Las enfermedades, las crisis, estas separaciones, tienen que ver con aquello. Te generan tal cambio para hacer una nueva realidad, que si tú no tomas ese cambio, la vida automáticamente te dice, ok, yo te voy a ayudar, ¿sí? Y yo te voy a poner ese camino más difícil, ¿sí? Para que tú de alguna manera digas, ok, ahora sí que lo voy a hacer. ¿Bien? Berito dice, ¿qué razón? Después de una triste crisis, llegué a este camino, tratando de ir sanando de a poco, pero con paso firme, ¿sí? La mayoría de todos los que llegamos a este camino es después de una crisis, ¿sí? También tuve una crisis y luego apareció este camino y empecé a transitarlo, empecé a caminar y empecé a avanzar, ¿sí? Así. Y bien, ¿de qué forma es que podemos conocer este camino? ¿Sí? Hay varias técnicas terapéuticas de conocimiento, ¿sí? Para comenzar a comprender desde la mente cómo es que planificamos este camino. Hay algunas que son muy básicas, ¿sí? Y que se pueden ir conectando con ellas para saber. Una es la carta astral. La carta astral nos muestra el momento inicial del nacimiento, ¿sí? Cómo es que estaban todos los astros situados en sus distintos lugares en el momento en que yo llegué a la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando por mi posición del Sol, por mi posición de la Luna, de los astros, ellos generaron una influencia en mí. Y más que ellos generaron una influencia, nosotros decidimos tomar esas influencias para poder transitar la vida. ¿Sí? Otra herramienta también es la numerología. La numerología trabaja directamente con mi fecha de nacimiento,
y trabaja con mi nombre, ¿sí? De ellos emana mucha información, ¿sí? Entonces, son terapias muy de conocimiento. ¿Y qué pasa cuando a veces conocemos mucho? Los registros akáshicos también son una herramienta de mucho conocimiento, porque hay un lector que te entrega información de lo que hay en el libro de tu vida acerca de qué está pasando con un tema específico, con un punto específico, y, te lo comenta. Y dice, mira, ahora tú estás pasando por esto y quizás el camino de la alternativa es hacer quizás esto otro y esto otro. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando solo nos quedamos en el conocimiento, en el saber? ¿Sí? Es como si naciéramos y nos quedáramos ahí en el primer día de nacimiento. ¿Sí? No tenemos de alguna manera una fuerza para avanzar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir desarrollando, hay que ir generando movimientos para ir subiendo de peldaño. Cuando empezamos a tomar conciencia, cuando empezamos a despertar, cuando empezamos a abrir la mente. Entonces luego vienen otras terapias que nos ayudan a tomar conciencia de estas otras cosas que tenemos nosotros. Que nosotros no somos solo un cuerpo físico, también somos energía, ¿sí? Entonces viene el Reiki, vienen las terapias vibracionales, que nos ayudan a ¿qué? A armonizar nuestros centros energéticos. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos estar más armónicos y más claros, podamos estar más alineados con todo lo que el universo nos está entregando en el camino. Precisamente y principalmente para observar mejor el camino que viene. ¿Sí? Y bueno, luego hay distintas técnicas con la cual uno va avanzando. Hay muchas terapias vibracionales que nos ayudan con las emociones, el EFT, el tapping, vamos, por ahí está la de Bradley Nielsen, el código de la emoción, la biodescodificación, que son desde, nos empiezan a dar luces, son como faros de luz. Está el tarot. Las amigas que nos acompañan con lecturas de tarot nos ayudan en el desarrollo del proceso de la vida. Entonces nos dicen, mira, quizás por este lado tienes que ir, quizás por este otro no. Luego podemos también volver a retomar los registros y también se van mostrando ciertas aristas de cómo irnos conduciendo en el camino. Que de repente dicen, a ver, mira, estas energías de tus ángeles te dicen que no te vayas por allá, porque por allá te va a costar mucho. Tienes que irte por este otro lado. Y a veces nos entra ese miedo, decir, oh, pero es que este camino de acá yo lo conozco. Y ese de allá no lo conozco, pero me da miedo. Entonces, ¿qué hace uno a veces? Se va por el camino que conoce, pero choca nuevamente con las mismas piedras. Y como dice la canción ahí, y para más remate, con el mismo pie vuelve uno a chocar. Entonces, está todo este camino del proceso y llegamos a cierto punto donde surgen otras terapias, que son estas terapias como de la nueva era, de la nueva conciencia, que necesitan mayor profundidad, que ya no toman solamente lo mental, ya no toman solamente lo energético, sino que ven al ser humano como una completitud. Lo ven en su forma física, lo ven en sus centros energéticos, lo ven con sus emociones, lo ven con sus creencias, lo ven con su parte de alma divina. Toman absolutamente todo, ¿sí? Y dentro de estas terapias de los que yo les comparto están las constelaciones, está la sanación pránica. Yo no la realizo, pero sí hay colegas que realizan sanación pránica, hay sanación cuántica, ¿sí? Entonces empiezan los mismos códigos lemurianos, empieza a haber
toda una nueva fuente de evolución también de las terapias. En el curso que estoy compartiendo de sueños, le hablaba yo a los chicos que antiguamente podíamos recurrir a los diccionarios que hay de sueños, de interpretación de sueños. Pero ¿qué pasaba? En ese tiempo, la evolución de la conciencia de la humanidad era tal que necesitaba tener una ayuda con un diccionario. Pero hoy en día, la conciencia ha avanzado de tal manera de que ya tenemos que ir a buscar la información. ¿De qué manera? ¿Cómo? Adentro nuestro, porque ahí está toda la sabiduría. Y en ese contacto con nuestro ser interno, estamos en contacto con el todo. Y así es que han empezado a surgir otras terapias más actuales para estos tiempos, mucho más conectivas. ¿Sí? Empezamos a dejar la generalidad para empezar a tomar lo más puntual. Bien, voy a ver si hay algún comentario por ahí. María Alejandra Rojas dice, porque somos tan tercos que debemos pasar algo doloroso para entender. La vida nos dice, ok, tú no quieres entender, yo te ayudo, y normalmente va con una recarga extra. Es lo mismo cuando nosotros vamos a pagar tenemos una letra en una fecha específica y no pagamos en la fecha. ¿Qué se generan? Se generan intereses, y a veces los intereses son mucho más grandes que la misma deuda cuando no la pagamos a tiempo. Aquí pasa algo parecido. Cuando no queremos trabajar, los intereses de alguna manera se empiezan a sumar, y a veces se hacen tan grandes que nos generan y nos impiden demasiados bloqueos y murallas que se nos hace muy difícil atravesar. Bien. Súper. Hoy, para finalizar, les traigo una meditación. Si bien hubo más conversación, no hay tanta dinámica en general, lo voy a tomar en otro live acerca de en qué proceso vamos, el nivel de conciencia que llevamos, un nivel de conciencia como alma y un nivel de conciencia de desarrollo del alma aquí en esta existencia, ¿sí? Así que les voy a acompañar hoy día con una meditación. Pero antes, voy a tomar agüita. Antes les voy a compartir estas actividades que tenemos programadas para ahora, para agosto, y las otras que empiezan en septiembre. Una de ellas, y que nos ayuda mucho y que les comenté hace un rato para empezar a tomar esta conciencia de a qué vine, cuáles son mis retos, cuáles son mis desafíos, es el tarot. ¿Sí? El tarot visto de una manera muy amplia, desde el mapa de vida, desde el mapa natal, cuál es nuestro arcano personal, cuál es esa carta, ese arquetipo que nos marca en esta vida. Ok, yo decidí ser tal. Entonces, ¿cuáles son aquellos desafíos, aquellos más grandes desafíos y aquellas potencialidades que tenemos con ese número? Y para esto invité a una amiga muy querida que es de Clínica del Alma Ganecha, que es la Paulita Caro, y nos va a acompañar en este taller de Yo soy un arcano, ¿sí? En el cual, por ahí hay un video que está circulando en Facebook, lo pueden revisar luego, ahí ella nos habla más ampliamente de qué vamos a ver el taller, pero en general es reconocer en qué camino de esta alma es que vinimos, ¿sí? En qué mapa estamos. Hay 3 caminos en esto que nos presenta ella, y en cuál es que nosotros decidimos venir, o de acuerdo a nuestra alma, en dónde es que empezamos a transitar. Este taller de tarot, Yo soy un arcano, va a ser el próximo sábado, 29 de agosto, a las 8 de la noche. ¿Sí? Tiene un valor de 3.000 pesos, ¿sí?
Vas a aprender a calcular tu arcano, también quizás a calcular el de tu familia, el de tus hijos, el de tu marido, el de tus parejas, el de tus antiguas parejas. ¿Qué pasó y por qué no hicimos match? ¿O por qué duró hasta donde tuvo que durar? ¿Sí? Entonces la Paulita nos va a ampliar esto, esta mirada, y nos va a dar estas visiones desde estos 22 arcanos que componen el tarot, los arcanos mayores que componen el tarot. Así que esta es una muy linda primera instancia de empezar a conocer lo que elegimos para venir a esta vida. Este martes también inicio un nuevo curso de Equilibrando mis energías a través del péndulo. Es un curso netamente vivencial. ¿Para qué? Para empezar a, esto que le decía yo, cuando de repente reconocer que tenemos centros energéticos y saber cómo es que se mueven, cómo es que van para arriba y cómo es que bajan, y cómo es que las situaciones de la vida diaria empiezan a influir en estos ritmos energéticos. Van a aprender cómo testearlos, cómo saber si es que están en una energía negativa, en una energía positiva. También a armonizarte tú misma, sin necesidad de que otra persona lo haga. Y también en este aprendizaje vas a, de alguna manera, poder armonizar a tus más cercanos, a tus hijos, a tus hermanos, a tu marido, a mamá, a papá, ¿sí? A los más cercanos, a nuestras parejas, ¿sí? Así que invitados, es un curso de 3 clases. Los días martes a las 20:30 horas iniciamos este martes 25 y vamos a estar por 3 martes conociendo acerca de cómo es que se mueven nuestras energías y cómo es que nosotros podemos ser nuestros propios sanadores, nuestros propios buscadores de la armonía. ¿Sí? Tiene un costo de 15.000 pesos para los amigos de Encuentros de Alma, ¿sí? Así que ahí va a estar también Caroline compartiendo los teléfonos de contacto si es que necesitan alguna otra información o necesitan inscribirse. Bien. Y tenemos otros talleres. Uno es acerca de la numerología. La semana pasada tuvimos una charla gratuita. También ahí la he compartido por Facebook. También está en YouTube, en nuestro canal. Encuentros de Almas con Clau Ibarra. Y vamos a empezar una serie de talleres, un ciclo de 4 talleres de conocernos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a tomar esta nueva ola de terapias que están mucho más actuales. ¿Para qué? Para tomar este conocimiento de la fecha de nuestro nacimiento e ir desglosando. ¿Por qué le hemos llamado un poco numerología conectiva del alma? Porque vamos a integrar este conocimiento de la fecha de mi nacimiento y vamos a ir desmenuzando qué nos trae el día, qué nos trae el mes, qué nos trae el año, cuáles son nuestros principales desafíos, cuáles son nuestras sombras, ¿sí? Y cuáles son cuál es nuestro camino, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro camino de vida, cuál es el camino de la trascendencia de nosotros. Y lo vamos a ir vivenciando. Es una cooperación, una colaboración entre Caroline Muñoz, que es numeróloga pitagórica y también tarotista. Y vamos a ir integrándolo junto con las constelaciones familiares. ¿Para qué? Para hacer un puente y no quedarnos solamente en el nacimiento con esa energía, sino que trabajar en el movimiento que se ha generado después, en el movimiento que este primer taller que vamos a hacer es la energía de mi nacimiento.
cómo tomar toda esa potencia, cómo tomar esas cualidades. Luego, en el segundo taller, vamos a ir avanzando hacia estos primeros pasos que empezamos a dar en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y cómo nos fue marcando para la vida futura. Luego vamos a trabajar con la fecha, con el año de nacimiento. El año de nacimiento y derechamente con nuestros padres. ¿Sí? Como este asentamiento a la vida nos permite empezar a avanzar en nuestro conocimiento y en nuestra evolución. Para terminar, va a ser un cuarto taller con el unificar y hacer este conducto entre estos 3 talleres iniciales para encontrar este camino de nuestra trascendencia y hacia dónde nos estamos dirigiendo, a dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir. Así que súper invitados el día viernes 4 de septiembre a las 21 horas. Bueno, ahí vamos a ir afinando la hora, entre 20:30 a 21 horas. ¿Sí? El valor de estos cursos son individuales, son 4, es 10.000 pesos. Si quieres o si te interesa, es importante partir por el primero. Luego puedes ir tomando los que te surgen. También las inscripciones para ese taller con Caroline, ¿sí? Para el viernes 4 de septiembre. Vamos a iniciar este reconocer mi inicio, que es la energía de mi nacimiento, que es numerología conectiva del alma. También, desde esta información que tomamos de la carta, desde nuestra carta astral, tenemos el día 3 de septiembre un nuevo taller de movimiento astral que le hemos llamado esta cooperación entre Eduardo Pérez, que viene del Centro de Estudios y Espirituales de JET de Valparaíso, con la Paulita Caro de Clínica del Alma Ganecha, en el cual hemos desarrollado este trío de terapias. Como les contaba, necesitamos integrar y hacer nuevas cosas. No hay que quedarse con lo antiguo. Entonces hay que ir evolucionando también. Y de esta manera es que surgen estas terapias, esta terapia integrativa de 3 terapias y que se llama movimiento astral. Primero, empezamos con el conocimiento general de lo que nos trae en este caso. Este segundo taller va a ser las caras de mi luna. Vamos a observar aquellas sombras y aquello más luminoso que nos trae la luna. Para eso necesitamos saber nuestra fecha de nacimiento y nuestra hora de nacimiento, por sobre todo. Si eres madre y no sabes tu hora de nacimiento, puedes trabajar con tus hijos. ¿Por qué? Porque desde el año 2004 en adelante, ya la hora de nacimiento sale en los certificados de nacimiento. Entonces ahora es un poco dificultoso para quienes nacimos antes ir a averiguar nuestra hora de nacimiento. Entonces si tienes interés, también lo puedes hacer con tus hijos para conocer 1 o 2 de tus hijos. Bien, este taller de las caras de mi luna va a ser el día jueves 3 de septiembre a las 20 horas. El valor es 15.000 pesos. Y vamos a tener la integración de estas 3 herramientas, la carta astral. Luego la Paulita nos orienta con este arquetipo que se empieza a desarrollar y ver las fortalezas que tiene la luna, porque hay un arcano que es la luna en el tarot. Y luego terminamos con un movimiento de integración que viene desde el área sistémica, acompañada en este caso por mí. ¿Sí? Entonces, les hago un resumen. El día martes 25 de agosto partimos con equilibrando mis energías a través del péndulo. Son 3 clases, una vez a la semana. Luego tenemos el taller de tarot, yo soy un arcano, el 29 de agosto a las 20 horas, día sábado, con Paulita Caro. Luego tenemos el jueves 3 de septiembre, iniciamos este nuevo taller de movimiento astral con las caras de mi luna, y el
4 de septiembre, día viernes, en los late de Encuentros de Alma, con Caroline Muñoz, vamos a estar dando este primer taller de este ciclo de numerología conectiva del alma, que tiene que ver con la relación y la conexión de este inicio de las energías de mi nacimiento. ¿Sí? Así que todos invitados. Luego voy a dejar un resumen en el pie de, perdón, en el inicio de del video que quede grabado en Facebook, para que también ahí lo puedan revisar.